A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. María, de apuntante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestra primera invitada, Arna Rizquez, es periodista investigadora en las fuentes de violencia policial, derechos humanos, crimen organizado y forma parte del equipo de Monitor Víctimas y de Runrunes. Gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés de conocer la opinión, el análisis que pueda compartir nuestra invitada acerca de la noticia más destacada en nuestro país, o al menos más comentada en redes sociales, que tiene que ver con la muerte de Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, en territorio venezolano, concretamente en el sector La Arenera de las Tejerías. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, pues terrible que esa sea la noticia más importante que haya en el país, ¿no? La muerte de un delincuente. Pero bueno, aparte de eso, creo que hay varios elementos aquí. Uno significativo es que esto pudiera marcar un nuevo hito en cuanto a la operación y a las actividades de las megabandas en Venezuela, y a lo que hemos siempre pensado que ocurre, que es que deben ser estructuras que, para lograr tener el poder, la permanencia que han tenido, porque la banda del Coqui opera desde 2014 hasta la fecha, o sea, 8 años. Entonces nosotros hemos siempre especulado sobre la posibilidad de que estas bandas han contado con algún tipo de protección de un nivel más alto y del poder político. Entonces, es importante este hecho desde el punto de vista de, ¿será que hay ahora una política efectiva y realmente con una voluntad de combatir al delito, combatir al crimen y a las estructuras de crimen organizado? O sea, sería importante ver qué va a seguir pasando con otras megabandas que operan en el país y que son muy poderosas, como el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Ya vimos también un episodio relativamente reciente, el año pasado, que fue la ejecución o el procedimiento policial en el que murieron los líderes de la megabanda El Tren del Llano en el estado Sucre. Y en el pasado recordemos también el caso de la megabanda del Ticure, y también el Ticure fue muerto en una presunta ejecución extrajudicial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que estos delincuentes todos han sido ejecutados o murieron a manos de la policía, si estos fueron enfrentamientos reales, pues la violencia persistió y el crimen organizado en Venezuela se ha seguido fortaleciendo y se ha seguido consolidando. Es decir, el hecho de que el Coqui haya sido ejecutado o haya muerto en un enfrentamiento no significa que se va a acabar el crimen organizado. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver cuál va a ser la acción del gobierno, vamos a ver si finalmente hay una política efectivamente orientada a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a combatir a estos grupos de crimen organizado que operan en territorio nacional. Ahora, probablemente esta noticia es tan comentada porque mucha gente tiene en su memoria lo que ocurrió durante mucho tiempo en la Cota 905 en Caracas, en pleno corazón de la capital de nuestro país, al lado de la Comandancia General de la Guardia Nacional. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Claro, absolutamente. Incluso estoy ahorita revisando materiales de ese evento, de ese terrible incidente que duró 3 días y que paralizó toda Caracas, afectó 7 parroquias y que ocurrió apenas a 4,5 kilómetros de la casa de la sede de la Presidencia de la República, que es el Palacio de Miraflores. Ese episodio mantuvo en vilo a toda la ciudad y específicamente a las personas que vivían en las parroquias aledañas a la Cota 905. Y el resultado que hoy podemos contabilizar de ese evento tan terrible es que dejó 75 personas muertas. O sea, hubo 75 personas muertas en un episodio que combinó un enfrentamiento por parte de miembros de la banda del Coqui con una intervención policial que en ese momento ya era Gran Cacique, Indio Guaycaipuro, como se está llamando la operación nuevamente en ese momento que había acabado con la vida del Coqui, ¿no?
Entonces sí, tienes razón, o sea, por esa razón, por eso hay otros eventos previos que van desde 2015, porque además recordemos que la primera OLP que se hizo en Venezuela, que fue aquella Operación de Liberación del Pueblo, se hizo en la Cota 905 justamente para perseguir y detener a los miembros de la banda del Coqui. Sin embargo, vemos cómo desde ese momento, además de la OLP y de las decenas de incursiones de la FAES en esa zona de la Cota 905, el Valle, Coche, el Cementerio, que era controlada por la banda del Coqui, pues la banda siguió operando hasta hoy, hasta 2022, cuando finalmente el Coqui muere a mano de los cuerpos de seguridad. Y además, bueno, un elemento importante, como tú decías, es que esta banda no solo operaba en una zona X de Caracas, sino que estaba operando a escasos metros de la comandancia de la Guardia Nacional, muy cerca del Palacio de Gobierno del presidente, donde está el presidente Nicolás Maduro, en el centro de la capital de Venezuela. Entonces era muy llamativo que esta banda operara, y operó durante tantos años, de esta manera, con lo que a uno pudiera parecerle algo de cierta libertad, ¿no? Con absoluta impunidad. No sé qué ahora mismo, recordando lo que fue esa operación para la liberación del pueblo, en un momento determinado las autoridades, los cuerpos de seguridad decidieron incluso retirarse. Tú me corregirás si me equivoco. No, lo que ocurrió fue que no fue que se retiraron exactamente, sí hubo una etapa de la OLP donde la OLP entra a la Cota 905. De hecho, una de las OLP con más víctimas fue esa primera OLP con 15 víctimas en la Cota 905 y el cementerio. Pero luego, cuando la OLP comienza, ya se desaparece o ya los operativos no se llamaban OLP, sino que simplemente eran operativos de cuerpos de seguridad. En 2017, finales de 2017, se habla de que se hizo un pacto, de que funcionarios de alto gobierno hicieron un pacto con miembros de la banda del Coqui para, de alguna manera, mantener en paz a esa zona, ¿no? Y desde ese momento, efectivamente, no hubo más incursiones, o sea, hubo unas incursiones aisladas, quizás más hacia la zona del Valle, y muy eventuales hacia la zona del cementerio, pero desde ese momento no hubo incursiones como las que se daban anteriormente, como las que se dieron durante la OLP en esa zona de la Cota 905. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Rona Riz, periodista investigadora en área de violencia policial, derechos humanos, crimen organizado. Y yo quería trasladarte la inquietud, Rona, acerca del alcance de esta megabanda de alias El Coqui. En su momento se dijo incluso que, bueno, él estaba en paradero desconocido. Algunos dijeron que se había trasladado hasta Colombia. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Te escuchamos. Sí, efectivamente, esa fue una de las versiones que se dio, que había logrado salir del país, que había llegado a Colombia. Luego algunos periodistas tuvimos una versión de que estaba incluso más arriba, un poco más arriba en América, no en Colombia. Y bueno, de pronto nos encontramos con este evento donde, bueno, al parecer el Coqui estaba en Venezuela, me supongo que siempre estuvo en Venezuela, y además muy cerca de Caracas, pues. Igual, pues es muy terrible y lamentable lo que voy a decir en este momento, pero es difícil también confiar en las autoridades venezolanas. Es decir, si ciertamente o si bien se dice que el Coqui murió y hay confirmación por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad, ya el ministro Ceballos también puso en Twitter lo de la muerte del Coqui, pues también a veces siempre este tipo de hechos, como lo generó en el caso del Picure, o sea, generan cierta desconfianza. Lo digo porque, bueno, mucha gente va a especular si es verdad o es mentira. Mira, no tenemos opciones, tenemos que intentar creer en la versión que están dando las autoridades, especialmente si la dan formal, de una manera formal y oficial, ¿no? Ahora, si efectivamente se confirma esta información, que muere en el sector La Arenera de las Tejerías, quiere decir en la práctica que la actividad de esta megabanda había llegado hasta esta región del país, o no, Rona. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, sí es posible que hubiera llegado hasta esa región, porque justamente si vamos un poquito hacia atrás, recordemos que todos estos incidentes con el Coqui, que había estado en esta paz, entre comillas, durante algunos años, todos estos enfrentamientos o la persecución a la banda del Coqui se reactiva a principios de 2021 con la masacre de La Vega.
Entonces, ¿por qué con la masacre de La Vega? Bueno, porque lo que presumían las autoridades era que la banda del Coqui se estaba expandiendo hacia La Vega. Y lo que al parecer estaba ocurriendo era que la banda del Coqui efectivamente no solo quería expandirse hacia La Vega, o no solo se estaba expandiendo a La Vega, sino que además quería expandirse hacia la zona de la Panamericana y conectar con la autopista regional del centro para controlar más territorio y controlar la vía, que sería en este caso la autopista regional del centro. Si permites, Roland, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a un comentario que tú hacías hace algunos minutos al inicio de la conversación, advirtiendo que de confirmarse la información sobre la muerte de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, esto no quiere decir para nada que estamos ante el fin del crimen organizado y de las actividades megabandas en nuestro país. Al regreso quisiera ahondar, si me permites, en este tema. Ya venimos. Está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de las noticias más comentadas, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con la muerte de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, como dice un medio de comunicación, el peligroso criminal de la Cota 905. La información oficial es que muere en un enfrentamiento en el sector La Arenera de las Tejerías. Nos acompaña Rona Rísquez, periodista investigadora, y yo te dejaba una inquietud acerca del comentario que hacías hace algunos minutos, advirtiendo que para nada esta muerte, de confirmarse, como dicen las autoridades, significa el fin de las megabandas o el crimen organizado. ¿Qué puedes decirnos, Rona? Te escuchamos. Así es. Si hacemos un recorrido breve y rápido histórico reciente, de la historia reciente, vemos como uno de los primeros líderes, o el primer líder de una megabanda, y de la primera megabanda, o conocida como megabanda, en caer, fue El Picure, alias El Picure, que era el líder de la megabanda El Picure, que operaba en Guárico, parte del sur de Aragua, y que tenía un poder que dejó varios, incluso funcionarios de cuerpos de seguridad muertos, y que con el cual las autoridades no lograron, o no podían, o no pudieron durante varios años. Y bueno, finalmente muere también en un supuesto enfrentamiento que
según denuncias, fue una ejecución extrajudicial. Sin embargo, la muerte del Picure no acabó con el crimen organizado, no acabó con la delincuencia en esa zona del país y en el resto del país. O sea, siguen operando otras megabandas como la del Tren de Aragua, siguió operando la banda del Tren de Los Llanos, que además luego, el año pasado, si recordamos, el líder de esta banda, alias Maloni, que fue el sucesor del Picure, fue muerto también en supuestos enfrentamientos, que también se dice fueron ejecuciones extrajudiciales en el estado Sucre, en la población de San Juan de Unare. Entonces, vemos que a pesar de estas dos muertes, siguen operando organizaciones de crimen organizado en territorio venezolano, siguen otras megabandas, está la megabanda del Willacy, está la megabanda de los 300 en Barlovento, está la megabanda de el Tren de Aragua, por supuesto, que controla el estado de Aragua, pero que además opera en 11 estados del país y también opera fuera del territorio venezolano. Entonces estaba la megabanda del Coqui, está la megabanda de Carlos Capa en Valles del Tuy, y bueno, y podemos hacer una lista, mi lista es de casi 40. Entonces, lo que les quiero decir es que esto no marca el fin del crimen organizado ni del delito en Venezuela. Esto simplemente es un episodio que puede efectivamente significar la desaparición de la banda del Coqui. Todavía no lo sabemos porque incluso recordemos que el líder real de la megabanda del Coqui es la persona que apodan alias Bampi, y esta persona hasta ahora no sabemos si fue detenida o si también murió en este procedimiento policial. Entonces, bueno, tampoco incluso podemos afirmar que esta banda ha terminado con la muerte de Coqui, ¿no? Si es que realmente murió, ¿no? Rona, tú decías, bueno, cuesta creer que las autoridades ahora mismo sí, digamos, tengan la voluntad política de acabar con el crimen organizado, y llama la atención, bueno, ocurre esto en momentos en los cuales ahora mismo hay toda clase de denuncias contra funcionarios de distintas instituciones vinculados con el crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas y de combustible. ¿Cómo interpretas tú esta situación? Es decir, estas denuncias, las capturas, las detenciones, ¿qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, mira, hay que mirar esas detenciones y esas operaciones con mucho detenimiento y con mucha precaución, con mucha cautela. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que en el pasado, hay una que no recuerdo, nunca recuerdo, que es de estas operaciones que le ponen nombres, y entonces, bueno, esta operación ahorita, oye, se me fue el nombre en este momento, pero tiene un nombre, esta operación de captura que están haciendo, operación no sé qué. Pero bueno, hubo ya una operación Manos de Metal, que era para capturar a los que estaban involucrados con la minería y la explotación del oro. Pero bueno, eso ocurrió hace, no sé, 3, 4 años, y seguimos viendo cómo la minería ilegal continúa, la explotación ilegal en el estado Bolívar y en el arco minero continúan, los grupos armados y sindicatos, megabandas y guerrillas siguen operando en esa zona. O sea, esa operación Manos de Metal no acabó con nada, ¿no? Entonces, hubo otra que se hizo para también combatir a las personas que se encargaban de cambiar dinero, remesas, etcétera, en las zonas fronterizas, y esa operación tampoco acabó con ese manejo irregular. Y ahora estamos viendo estas operaciones que, no, se me va el nombre, qué terrible. Es la operación Mano de Hierro, Rona. La operación Mano de Hierro. Entonces ahora estamos viendo la operación Mano de Hierro, y bueno, o sea, lamentablemente, y vuelvo a insistir, ojalá sea algo serio, ojalá que efectivamente apunte hacia el combate al delito organizado, pero lo que nos dice la experiencia es que son simplemente operativos efectistas que dan una idea y que a lo mejor uno no sabe incluso si son formas de hacer pases de facturas a personas vinculadas a el gobierno que ahora ya no están con el gobierno, o que traicionaron a alguien, etcétera. O sea, eso no lo sabemos, pero no necesariamente terminan siendo una acción real para combatir el crimen organizado. O sea, eso es lo que vemos después de que esos operativos comienzan. O sea, comienzan como algo efectista y luego no vemos más nada. O sea, no vemos el resultado real. O sea, no hay detenciones de personas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estas diputadas que fueron detenidas en el estado Falcón y de la alcaldesa de un municipio del estado Zulia, no vemos cuál es la cabeza de esta organización. O sea, estas señoras, si bien pueden estar vinculadas a todo esto,
lo que pensamos es que debe haber una estructura mucho mayor. Sabemos que hay incluso no carteles mexicanos operando en Venezuela, pero sí hay emisarios de carteles mexicanos que tienen conexión con estas estructuras en Venezuela, porque bueno, la droga finalmente uno de los destinos principales es justamente Norteamérica, y los carteles mexicanos son los que controlan esas rutas. Entonces, cuando tú sabes eso y tú dices, bueno, pero ¿dónde están los que son? Pues, o sea, a los que de verdad deberían, no es que no agarren a esta señora, sí, están involucradas, perfecto, pero digamos, ¿cómo es la estructura de esos supuestos carteles o de esos grupos de traficantes de droga, y por qué no se llega hasta el final, pues, o sea, hasta el nivel más alto de estos grupos de tráfico de drogas, ¿no? Eso es lo que nos gustaría quizás ver a muchos en este caso, ¿no? Y lo que además nos hace pensar en que, bueno, hasta dónde va a llegar efectivamente esta operación. Igual con el tema del contrabando de combustible, es algo que no es nuevo, que viene ocurriendo en el país, incluso ahora ha cambiado la modalidad, pero el gran contrabando de combustible era el contrabando del combustible venezolano, que por años se sacó hacia las islas del Caribe, hacia Colombia, hacia Brasil, y que da una rentabilidad impresionante, que algunos llegaron a decir que era incluso mayor que la rentabilidad de la droga. Entonces, ¿y qué pasó con todas esas personas que estaban involucradas en eso? Que era abierto, o sea, que era casi que visible. O sea, las personas que llegaron a estar en el estado Táchira hablaban de que se veía cómo se pasaba el combustible por esa frontera hacia Colombia, y ante la mirada de las fuerzas de seguridad del Estado, y nunca hubo acciones. Entonces, bueno, es interesante ver ahora por qué y qué va a pasar allí. La comunidad internacional, Rona, interpreta, o al menos el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, que la operación Mano de Hierro de Maduro es para lavarse la cara ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinas tú? Mira, esa es una interpretación que dan algunos. La verdad es que no lo veo exactamente así. No creo que incluso si se van a lavar la cara deberían lavárselas con otras cosas que están haciendo, que bueno, que ojalá también sean justicia, y es efectivamente llevar ante la justicia, procesar, enjuiciar y sentenciar a los violadores de derechos humanos, y muy especialmente a los que estaban arriba en la cadena de mando de estas violaciones de derechos humanos, porque muchas fueron incluso, pudieran considerarse incluso casi que políticas de Estado. O sea, hay la inacción de algunos funcionarios de ciertas instituciones del Estado pudiera hacer pensar que estas prácticas violatorias de derechos humanos que fueron cometidas por funcionarios de cuerpos de seguridad, tendrían que haber sido, digamos, atendidas, frenadas de alguna manera por algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, que nunca ha actuado. Entonces, la verdad es que ahora detengan a una alcaldesa o a unos diputados por un tema de tráfico de gasolina, yo no creo que eso vaya a lavar la cara ante la Corte Penal Internacional. O sea, creo que hay un tema de derechos humanos más profundo que no sea, que sigue latente allí, y que no veo que haya acciones realmente contundentes en función de lavar la cara haciendo justicia. Rona Ríos, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista investigadora en áreas de violencia policial, derechos humanos, crimen organizado, quien forma parte del equipo de Monitor Víctimas, pero también de Runrunes. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap, y despídete del dolor. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios,
porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. En 1967, el Estado promulgó la ley de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, adscrito a la Presidencia de la República, para promover la ciencia y la tecnología en Venezuela y asesorar en dicha materia a los órganos del Poder Público Nacional. El CONICIT fue la institución que diseñó los primeros lineamientos de política científica para el país y se encargó de manera profesional de la planificación y financiamiento de la ciencia y del desarrollo tecnológico no petrolero. Se diseñaron programas para el desarrollo de la ciencia básica y para promover desarrollos tecnológicos, siempre sobre la base de la evaluación por pares y usuarios del conocimiento, y un exitoso programa de becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en las mejores universidades del extranjero. El financiamiento que recibió el CONICIT fue invertido en la construcción de una comunidad científica que llegó a ser respetada dentro y fuera del país por sus contribuciones. La política científica que orientaba el trabajo de CONICIT a finales del siglo XX se orientaba a promover la generación, uso y transferencia del conocimiento científico para la solución de problemas relevantes, favorecer el diálogo entre los profesionales de la ciencia y otros sectores importantes de la sociedad para facilitar su aporte al desarrollo social y económico del país. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue sustituido en 1999 por el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este ministerio hay una dependencia llamada FONACIT, que de ninguna manera puede ni debe ser confundida con el CONICIT. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de las relaciones internacionales de nuestro país, sobre todo los vínculos con Rusia. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, cordiales saludos para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa.
Y yo le pediría un comentario inicial en torno al impacto, el alcance de estas relaciones con Rusia en nuestro país, tomando en consideración lo que está ocurriendo en el conflicto, la crisis, mejor dicho, en Ucrania, y las recientes declaraciones del canciller del régimen de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, asegurando que la cooperación con el gobierno ruso se va a mantener y, bueno, que la preocupación que han expresado otros países como Colombia, dice él que son falsos positivos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la relación que ha existido, creo yo que seguirá existiendo. Ambas partes, me refiero a Rusia y particularmente Miraflores, la quieren sobredimensionar, bueno, para dar imágenes de mucho poder. En particular Miraflores porque, bueno, quiere evidenciarle al mundo que tiene aliados muy importantes, aliados muy poderosos, que la están apoyando sin ninguna limitación, incluso en el plano militar. Cuando eso lo llevamos a la realidad, eso no es tan cierto. China no habla para nada del tema militar con Venezuela, y Rusia tiene asistencia técnica militar porque vende armas. Algunos han dicho, yo no soy experto en armamento, pero algunos han dicho que es más chatarra que armamento eficiente, vaya usted a saber, pero en todo caso sí tiene técnicos profesionales, sí envía tropa para apoyar y asistir, pero no hay bases militares, no hay capacidad para mantener un programa de apoyo que implique recursos a largo aliento, no hay capacidad para apoyos financieros. En consecuencia, es un tema eminentemente ideológico, eminentemente mediático. Rusia quiere demostrarle al mundo que su liderazgo es global, que está en el Medio Oriente, que está en Siria, que está en todas las mesas de negociación, coordinó una mesa frente a Afganistán, está muy vinculada a todo el Medio Oriente, tiene una relación cada vez más estrecha, compleja con la Unión Europa, en particular con Alemania, y bueno, también está en el hemisferio occidental, también está en nuestra región, en nuestro continente, a unos pasos de los Estados Unidos, porque está en Cuba, está en Nicaragua y está en Venezuela. Entonces, para ambas partes, el efecto mediático ideológico es importantísimo. El contenido real, muy débil, muy débil. Ahora, profesor, la preocupación es cierta. El lunes en la noche, autoridades colombianas sostuvieron reunión con el embajador ruso Nikolai Tavdumadze, bueno, expresando justamente las preocupaciones. Allí estuvo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y el ministro de la Defensa colombiano Diego Molano, entre otros funcionarios. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, es muy importante que Colombia haga eso y que denuncie en todos los foros internacionales y que haga toda la presión posible, bueno, para que Rusia esté consciente de que no puede hacer lo que quiere, que hay límites, que esta es una región de paz. Más bien sorprende que dejen sola a Colombia. Debería ser una postura regional, debería contar con el apoyo de los organismos regionales latinoamericanos, no debería existir contingentes militares de ningún país en nuestra región y muchísimo menos llegar a insinuar la posibilidad de una carrera de naturaleza nuclear. Totalmente de acuerdo. Repito, me sorprende que no le esté logrando el apoyo de otros países, de toda la región, de todos los países latinoamericanos, para que Rusia y cualquier potencia tengan claro que este no es un territorio que anda en una carrera armamentista. Pero es que además la preocupación que han expresado las autoridades colombianas es que el armamento que puede, digamos, facilitar Rusia a Venezuela termine en manos de grupos ilegales que tienen presencia en la frontera, profesor. No, eso sí es muy difícil que lo pueda controlar el gobierno colombiano o el embajador ruso. Esas relaciones tan opacas, tan oscuras que existen en la frontera, la presencia de la FARC disidente, del ELN que tiene años en el país, bueno, ¿cómo lo puede controlar el embajador ruso?
en efecto, sí venden armas, le venden a Venezuela y a muchos otros países del mundo. ¿A dónde los va a destinar el gobierno que los compra? Muy difícil de controlar a través de la embajada de Rusia. Pero muy importante la denuncia, muy importante el control, la supervisión, que el mundo esté enterado. En un mundo global, pues deben existir el mayor número de pruebas para que después no se acuse de falsas noticias lo que está planteando el gobierno colombiano. Pero de allí a que el gobierno ruso, que es el vendedor, pueda controlar qué hacen sus compradores con las armas compradas, pues es muy difícil para ese gobierno. Ahora, usted en lo personal, profesor, cree, digamos, que estas amenazas del gobierno ruso sobre el despliegue de fuerzas militares en nuestro país y se agrava la crisis en Ucrania, ocurra en la realidad? ¿Qué opina usted? Creo que los costos de un conflicto caliente, de un conflicto bélico en Ucrania, son tremendamente altos para Rusia. El hecho de que esté aceptando todas las modalidades de negociación que han ido apareciendo, todos los actores que quieran ir a negociar están siendo recibidos, se está moderando las condiciones iniciales. Yo creo que es una clara señal de que el costo de un conflicto puede ser demasiado alto para Putin y para Rusia en general. Pero lo que más le preocupa a Putin es él, es su prestigio, es su liderazgo. Y tampoco creo que China quiera que esto llegue a niveles mayores. Claro que quiere que la presión de Rusia afecte a Occidente, que se divida, como ya se empieza a sentir en la Unión Europea con la postura que ha asumido Alemania. Eso lo celebra China, eso lo celebra Rusia. Pero de allí a convertir esto en un ataque armado que sea impredecible, no creo que ni Putin ni Xi Jinping estén muy interesados. Si me permite, profesor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la comunidad internacional, la crisis de nuestro país. Yo, digamos, no me puedo ni imaginar que en Venezuela termine involucrada en un conflicto de esta naturaleza si llegamos a ese punto, tomando en consideración lo que ya está ocurriendo, sin guerra abierta y sin una catástrofe natural producto de la migración forzada, más de 6 millones de ciudadanos que han salido de nuestro país y contando con dramas como el que hemos visto recientemente en aguas internacionales. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. ¿Cómo no? Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación Bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, la relación del régimen de Nicolás Maduro con Rusia, el impacto, el alcance que esto puede tener en momentos en los cuales, bueno, está esta situación, esta crisis en Ucrania, que podría agravarse. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano. Yo le dejaba una inquietud a propósito de lo que está ocurriendo internamente en Venezuela. Insistimos, no podemos ni imaginar que nuestro país se vea involucrado en una situación como esa si llega, digamos, a ese punto. Pero ahora mismo, profesor, producto de la migración, Naciones Unidas o varias agencias de Naciones Unidas se han expresado, se han mostrado consternadas por lo que acaba de ocurrir recientemente con la muerte de un bebé en brazos de su madre que, bueno, intentaba llegar a Trinidad y Tobago producto de la acción de la Guardia Costera. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Bueno, disculpa, que es que siento que hay como varios temas involucrados. En el tema de Trinidad, pues realmente penoso, realmente impresionante que le disparen a una embarcación que lleva gente humilde, que no tiene ningún armamento, que no es ningún buque de guerra. Esto es una cosa inaudita. Esto es asesinar a mansalva. Pues realmente que debería haber una investigación internacional con implicaciones. Debería promoverlo el propio gobierno de Trinidad. ¿Cómo es posible que se reaccione así? Han podido ser detenidos, han podido ser devueltos, pero si ahora la estrategia es disparar a todo el que se para enfrente, pues lo que viene es una masacre. Eso en el tema de Trinidad y Tobago es vergonzoso. Entiendo que ya un buen número de organizaciones internacionales están reaccionando con la indignación que merece el caso, pero no me quedó claro cómo vinculaba con la Una cosa tiene que ver con la otra, profesor. Se lo comento porque Venezuela no está en conflicto armado ahora mismo abierto, más allá de la presencia de grupos irregulares, y no ha sido víctima de una catástrofe natural. Y ya estamos hablando de una migración, de una diáspora que supera los 6 millones de personas. No podemos imaginarnos si intentan involucrar a nuestro país en un conflicto mayor. Pero, yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Me quedo confundido y aclaro por qué. Si es que estamos pensando que Rusia se va a traer las tropas que están en la frontera con Ucrania, Venezuela, eso es ciencia ficción. Eso, yo creo que en este momento está Putin y sus asesores más cercanos viendo a ver cómo se va reduciendo el espectáculo, cómo se logra una negociación que tenga los mínimos de garantía que pide. Y, por ejemplo, la hipótesis que circula de un estatuto internacional para Ucrania, coordinado por actores internacionales y Naciones Unidas, no creo que sea ninguna mala idea para Ucrania. A Suiza le ha ido muy bien con el estatuto de neutralidad. Si
Y esto además debería ir acompañado con la progresiva incorporación en la Unión Europea que no en la OTAN. Y eso es un tema muy beneficioso para Ucrania y creo que calma en alguna medida el argumento un tanto débil pero muy insistente de Putin sobre el temor de la OTAN extendiéndose. Entonces, ¿van a venir tropas? ¿Va a haber un arsenal nuclear de...? No, por favor. Si creo que ya están intentando ver cómo los quitan de Ucrania, no los van a traer a Venezuela. Y luego, si estamos pensando que Miraflores vaya a propiciar un conflicto armado internacional, por el amor de Dios, pero si no logran parar a estos grupos, disculpa, entiendo que a uno lo llaman coqui, a otros lo llaman, bueno, si perseguir a unos delincuentes internos les ha costado tanto, si lo de Apure está lleno de opacidad, porque entiendo que no tuvieron capacidad para reaccionar y no tuvieron capacidad de respuesta y no controlan el territorio, ¿de cuál conflicto internacional estamos hablando? Con una Fuerza Armada que se encargó el mismo proceso de debilitar y fragmentar, porque lo único que le preocupaba es que llegaran a querer sacarlos del poder. Entonces, ¿de qué ejército estamos hablando? ¿De qué capacidad de fuerza? ¿De qué recursos humanos? Claro, hay que hacer el espectáculo y hay que decir que Putin está dispuesto a mandar los submarinos nucleares, pero bueno, de lo que dice Putin y de lo que dice Miraflores a los hechos, vamos a bajar el tono, ¿no? Claro, yo lo comento, profesor, no sé si, digamos, efectivamente Rusia tiene esa capacidad logística, digamos, para cumplir la amenaza que hizo el vicecanciller hace algunas semanas, pero, digamos, con relación a Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea se lo está tomando muy en serio. De hecho, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, decía recientemente, no es alarmismo, son los hechos. Pero y claro desde Europa decían, bueno, 140.000 soldados en la frontera de un país no están para tomar el té, por eso lo sacaba a colación. Tienen que tomárselo muy en serio, tienen que estar preparados para responderle. Por eso es que Putin se está dando cuenta que va a tener que cambiar de estrategia, que va a tener que buscar una salida elegante, porque se vio que Occidente no estaba tan débil como él pensaba. Ya logró dividir en algo a la Unión Europea, pero entiendo que en estos momentos se está haciendo un enorme esfuerzo para que Alemania se sume. Alemania está dando una señal de división que le cae muy bien a Putin y a China, pero Putin se está dando cuenta que no es el caso de Crimea, que no es que Occidente está dispuesto mañana a firmar un acuerdo reconociendo, no, están dispuestos a reaccionar, por eso es que la cosa se le complicó. Entonces, si se le complicó en Ucrania, ¿estamos pensando que va a venir a América Latina? Bueno, ese es el discurso para creerse poderosos y creer que hay un liderazgo mundial. Pero lamentablemente el mismo Putin se está encargando de afectar su propio liderazgo porque está perdiendo credibilidad. Ahora, el papel de Rusia, y creo que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, de cara a una posible transición a la democracia en nuestro país, a la luz de lo que está ocurriendo, yo me imagino, es decir, que el gobierno de Putin no tendrá cabeza ahora para ocuparse de una posible negociación o la necesidad de retomar estos diálogos en México y impulsar, insisto, una transición en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, es que yo creo que está clarísimo que Rusia no tiene que hacer mayor esfuerzo de reflexión porque va a apoyar mecánicamente todas las propuestas que vengan de Miraflores. Y como la señal que está dando Miraflores es que realmente no quiere una mesa de negociación, no quiere la mesa de negociación como estaba conformada en México, seguramente Miraflores está trabajando para cambiar esa mesa o para lograr una mesa distinta exclusivamente con gente de los Estados Unidos, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Cualquier propuesta que Miraflores promueva va a tener el apoyo mecánico de Rusia, y Rusia no es creativa en ver qué puntos de encuentro, qué puentes, no, esa es la tarea que está haciendo Noruega, esa es la tarea que puede hacer el Vaticano, que pudieran hacer algunos gobiernos latinoamericanos amigos, cómo ser creativos
para promover el diálogo. Rusia no va a promover nada, simplemente lo que Miraflores diga lo va a acompañar ciega y mecánicamente. Y en su opinión, ¿cuál es el destino de esa negociación en el corto plazo, profesor? En el corto plazo creo que no viene negociación. Creo que tiene que haber una mayor presión internacional y una mejor organización de la oposición interna venezolana. En la medida que la oposición interna siga dando esta señal tan lamentable de personalismos, de fragmentación y división, Miraflores se consolida. Esa es la causa fundamental de la consolidación de Miraflores. Profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos internacionalistas, presentando opinión y análisis acerca de estos temas, el papel de la comunidad internacional, sobre todo el alcance de esta relación entre el régimen venezolano y Rusia, en momentos tan convulsos para nuestro país y para el mundo. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yar Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.